Los desclasificados del canal son experiencias que por alguna u otra razón decido guardar por un tiempo, ya sea porque debo analizar qué sí y qué no se debe contar de algunas situaciones delicadas, comprometedoras para quien cuente esto, en caso de que aplique, que el relato se apegue a las políticas de la plataforma, o porque simplemente son eventos que a veces esperamos que las personas quienes nos cuentan esto nos envíen documentos o partes de la historia que a veces se necesitan para complementarla. Y que sí o sí, los desclasificados son relatos muy extraños. Abarcan muchos temas y aterradores, por supuesto. En esta ocasión nos vamos a ir directo a Nuevo León, México. Una persona que hace tiempo me compartió este relato mediante el correo electrónico, que me adjuntó unas credenciales que más adelante entenderá a qué me refiero. Prefiere omitir su nombre. Hay detalles que de una vez les comento. Vamos a omitir también, por privacidad de no solo la persona sino de su familia. Y lo que nos cuenta esta noche es lo siguiente. Lo que vengo a contarles en esta ocasión es un asunto muy raro, tanto de contar ya fuera de mi familia como de escuchar. No les miento que cuando mi abuelo nos platicaba esto, no es que él fuera una persona mentirosa, fantasiosa o lo que sea. No, él era un hombre recto, serio. No bromeaba y rara vez lo veías riéndose incluso. Es solo que cuesta creerlo, por la situación más que nada, no por él. Mi familia, incluyéndome a mí, siempre le creímos. Este relato lo contaré como él me lo platicaba. Creo que es lo más adecuado. Y si llego a omitir detalles, sepan que no es por nada más que proteger, por si las dudas, la pensión que aún le llega a mi familia, de parte de la empresa donde trabajaba mi abuelo. No sé cómo le hagan aún para seguir recibiéndola. Eso no es de mi incumbencia, pero no vaya a ser. Mi abuelo, que en paz descanse, me contaba esto, como se los comento, cuando yo era más joven. Me lo llegó a contar en más de una ocasión, así que tengo todo muy presente, y aquí les comparto lo que me contaba. Como sabes, después de mis estudios fui ingeniero toda mi vida. Esto, como cualquier carrera, implica que debes hacer algún tipo de servicio social, de pasantía, te conviertes en becario o vayas comenzando ya graduándote, trabajando de la mano de un ingeniero, como en mi caso, de lo que haya, y así vas subiendo, no hay de otra. A punto de graduarme, comencé a trabajar como asistente de un director de varios proyectos, de una empresa muy famosa que se estaba expandiendo cada vez más. Yo entré justo en el año 1938 a trabajar con este señor que conocí haciendo mi servicio social en una empresa dedicada a los materiales. Y justo en ese año iban a comenzar con la apertura de otra pedrera. Le conocen como cantera en otras partes. Que ya había varias en esos años, pero la ciudad estaba creciendo cada vez más rápido y había que apurarse respecto a eso. Básicamente, las canteras son estos, digámosle, para no entrar en tecnicismos, sitios donde se hace minería a cielo abierto. No entramos en las minas. Esto para extraer material, principalmente aquí en Nuevo León, la caliza, para hacer la construcción de casi todo lo que ves, puentes, carreteras, casas, edificios, escuelas, todo. Y se hacía en los cerros, donde antes no había casa cerca. Este señor, vamos a llamarle el ingeniero Páez, no es su apellido real. Una excelente persona, muy dedicado a su trabajo. Me llevó a cumplir ciertos trabajos pequeños, siempre de asistente, más que nada para aprender. En la apertura de las canteras siempre iba con él. El proyecto del que él estaba a cargo fue en uno de los cerros al sur de Nuevo León, nada cerca de la ciudad. Cuando llegamos al sitio ya tenían todo estudiado desde hace años incluso. La tierra, el impacto ecológico, muchos temas que vienen de más por ahora. Entonces se podría decir que conocían muy bien la zona donde íbamos a trabajar. Estuve una semana acompañándolo,
viendo cómo colocaban todo previo apenas a las detonaciones que hacían antes. Ahora ya casi no se hacen, a comparación de esos años. Pero así iniciaban algunas, que llegaba el mechero, una persona responsable de la dinamita, de colocar bien todo y bueno, así estuvimos conociendo a los trabajadores. Pasa que el día de la detonación, todo salió bien. No creas que fue algo catastrófico y demás, no, son detonaciones controladas, pequeñas. Pero después de eso, algo no iba bien. Me acuerdo que, como te digo, yo siempre estuve con el ingeniero Páez. Escuchaba siempre todo lo que le decían y ese día, esperando que despejaran la zona de las detonaciones, un poco alejados, llegó un trabajador corriendo con él, diciéndole que tenía que ir, que hubo un imprevisto que debía controlarse en ese momento. Él me pide que me espere ahí donde estábamos. Lo veo ir apurado con este trabajador y luego de estarlos viendo, de lejos, por allá, despejando después de un rato la zona con excavadoras y demás, lo veo haciéndome señas, con la mano para que fuera. Yo me voy corriendo, llego con él y me pone al tanto de que luego de las detonaciones, y a pesar de que tenían muy bien estudiada la zona, se dieron cuenta que debajo del cerro, donde habían abierto, encontraron una mina. El ingeniero estaba bien enojado con la persona que supuestamente había estudiado ese cerro, porque en muchas minas es probable que existan gases como el metano, el más común que, pues imagínense, teniendo las detonaciones cerca, se hubiera hecho un desastre. Afortunadamente no fue así, y lo que hicieron rápido apenas vieron esa mina fue comprobar que todas las cargas se hubieran activado. Vaya, que no hubiera peligro ya. Y sí, todo excelente. El mechero, un hombre preciso y muy profesional, hizo que todo saliera bien. Yo me puse a notar un montón de detalles que me pedía el ingeniero, al mismo tiempo que buscaban a la persona que había estudiado ese cerro. Lo contactaron y sí andaba por ahí. Luego llamaron a más personas que estuvieron involucradas con ese estudio. Discúlpame por tanto énfasis en esto, es que sí era muy importante. Y todos los que estuvieron evaluando el terreno estaban de acuerdo en que no estaban equivocados. Esa mina no debería estar ahí. Nadie tenía ni la mínima sospecha de que hubiera una entrada tan cerca siquiera a la cantera. Lo dejaron en que pudo haber fallado. La tecnología no era tanta, pero sí debíamos estar seguros. Sin embargo, algo les falló. A todos. Fue lo raro. Y mira, el tema de la mina no lo vimos hasta días después. Días en que se dio la orden de que nadie entrara, que se vigilara muy bien la zona porque no parecía ser de piedra caliza para empezar, a lo poco que se veía desde el exterior. Era una mina abandonada, desde hace mucho al parecer, pero bien conservada. Muy extraño porque el cerro la estaba cubriendo. No es que se hubieran caído las piedras, un derrumbe la hubiera tapado, no. Pero entonces, ¿por qué había una mina construida debajo del cerro si nadie había manipulado esa tierra? No había rastros, registros. Esta empresa, asociación, es y siempre fue de las más importantes, poderosas de México. Claro que tendrían que saberlo. Sin embargo, nadie estaba enterado. Nos fuimos hasta que llegaron unas patrullas de policía. Acordonaron el área y de todo esto fui testigo siempre porque el ingeniero debía estar ahí en cada proceso, cada paso. Mis horarios de la escuela ya estaban siendo menos restrictivos. Estaba terminando mi carrera y el ingeniero me pedía que aprovechara el tiempo en ese proyecto. Me pagaba encima, así que estuve con él en muchas de las cosas que te voy a seguir contando. Yo las vi. Pasaron 2 días después de eso, días en los que el señor Páez me comentó que no era necesario que lo acompañara, que iban a dedicar solamente esos 2 días a estar analizando esos estudios que a fin de cuentas habían fallado.
Habían puesto en riesgo todo por lo que te comenté, lo de la mina, los posibles gases y demás. Así que me dijo que cuando fueran, ahora sí, a la zona de excavación, nos veríamos en su oficina e iríamos juntos ahora sí. El día que ahora sí estuvimos en la cantera, todo seguía acordonado. Se había quedado solo una patrulla de policía. Nosotros llegamos a eso de las 7 de la mañana. Y claro que se había retardado el trabajo de la apertura de la cantera. Había muy pocos trabajadores porque de plano no podíamos avanzar en nada, hasta que se determinara si se podía seguir con el proyecto o no, por esa mina. Si era peligroso, si era mejor sacarle el provecho de los materiales o piedras que se encontraran en esa mina. Y todo esto es lo que estaríamos haciendo en esos días, que claro, se podía extender hasta semanas, meses. Mira, actualmente lo que hice hubiera sido completamente distinto, pero en aquel entonces me arriesgué, nos arriesgamos mucho, porque se determinó que se haría un recorrido dentro de la mina. Habían entrado apenas unos 100 metros, y sí, estaban seguros que bajaba, pero no habían entrado aún más allá. Debían esperar a los directores de proyectos, que era el ingeniero Páez y otro señor que no recuerdo de qué era director también. Ingeniero igualmente. Cuando te digo que nos arriesgamos, fue porque el ingeniero me dio la opción de no entrar, de esperarlos. Parecía segura la mina, pero si yo quería me quedaba afuera. Le dije que sí entraría con ellos. Y como no había ni un acuerdo firmado o no sé, de deslindar responsabilidad, el ingeniero me preguntaba constantemente que ¿estás seguro? Es como todos, ahí abajo es tu responsabilidad. Parece que no hay peligro. Vamos a andar con más personas, con cuidado y todo eso. Cada quien decide si bajar o no. ¿Y sabes qué? La verdad me dio tanta curiosidad el asunto, que no pude decir que no. Acepté. Nos reunimos con el ingeniero Páez, el otro director, más trabajadores que fui conociendo ahí. Ellos eran mineros. Los habían contratado en esos días solamente para dar vueltas por abajo, evaluar las zonas sin exponernos tanto, vaya, con personas capacitadas para que nos guiaran, aún sin conocerla. Por lo que en total yo diría que entramos unas 7 personas, contándome, y comenzamos a caminar. ¿Qué puedo decirte del equipo que traíamos? No eran más que picos, palas, lámparas de petróleo, apagadas como de emergencia. No sabíamos si podíamos traer prendido eso allá abajo, pero sí traíamos otro tipo de linternas. Fuera de eso, nada más nosotros. Una barbaridad, claro, ahora que lo veo. Pero esa mina, el cómo apareció, en serio que algo tenía, te llamaba para entrar. Por eso no pude decir que no. Y los ingenieros sabían que era peligroso. Siempre te lo decían, pero ellos también querían entrar. Al ir caminando unos 100 metros, luego 150 por un pasillo, hecho claramente por humanos, no era una formación natural para nada. Veías las estructuras en el techo, los soportes y, después de puro ir caminando derecho, encontramos unas pequeñas vías que terminaban ahí, donde nosotros las encontramos. Antiguas, oxidadas, que claramente era para esos vagones donde se transportaba el material. Es solo que no habíamos encontrado aún algún pasillo que conectara con las galerías. Se les llama así a los espacios que se van haciendo en las minas para ir extrayendo material, como tipo habitaciones o pasillos a los costados de los trayectos principales. Y seguimos caminando, siguiendo esas vías, escuchando lo que nos decían los mineros. En ese pasillo que no era tan alto, quizás medía unos 3 metros y ya está, no tan angosto como para un auto. Ellos decían, antes de llegar a esas vías, que muy probablemente nos íbamos a topar con la bajada, que es completamente vertical, para bajar a la zona principal de excavación, por la que se baja en pequeños ascensores o góndolas.
pero al ver esas vías nos dijeron que muy seguramente la bajada sería empinada, inclinada, no vertical. Y siguiendo caminando unos 300 metros o un poco más, lo comprobamos. Había una bajada. Por el lado izquierdo tenía las vías, por donde subía o bajaba el vagón con los materiales, y por el lado derecho unos escalones, definidos pero pues hechos con la piedra del suelo. Y eso sí, tanto al ir entrando, siguiendo caminando, comenzando a bajar por los escalones, no vimos ni un solo rastro ni indicio de derrumbe. El suelo no era inestable como cuando es una mina de caliza. Era muy firme, no olía a desechos de murciélagos, por ejemplo. Es decir, que esa parte que habían descubierto no era una salida. Y de hecho, tampoco escuchábamos nada más que nuestros pasos. Muy húmedo allá abajo, porque sí, también nos comentaban que era seguro que por abajo pasaran ríos subterráneos. Sin embargo, luego de bajar por unos minutos, que no era tan profunda la mina, todos nos sentimos muy extraños. Al menos yo me sentí intimidado porque al bajar, terminando esos escalones, dimos con la zona principal, que era muy grande, alta. Fácilmente ahí podíamos meter varias excavadoras de las que teníamos afuera y les sobraba espacio, tanto hacia lo ancho como a lo alto. Era en verdad impresionante. En conjunto a los pasillos que ahora sí encontramos que daban a las galerías que esperábamos ver. Porque sí, todos los recorrimos sin separarnos. Ese lugar tan grande, haciendo nosotros eso, completamente oscuro. Si se nos llegaban a apagar las linternas, ahí nos quedábamos sin ver nada, sin oír nada más. No llegaba el sonido de los demás trabajadores que estaban afuera en la cantera. Era una mina abandonada, en perfecto estado. Oxidadas las vías, las estructuras que iban hasta el techo, que marcaban los pasillos hacia las galerías, pero fuera de eso todo estaba bien conservado. Esto lo decían los mineros, quienes luego de estar una hora más o menos recorriendo los pasillos sin adentrarnos mucho, que también tenían vías y todas daban hacia la sala, digámosle, principal, la grande y alta. Dijeron que esa mina seguro seguía y seguía, que no era recomendable entrar tanto, aún, pero que por la distribución, orientación de los demás pasillos y que al fondo de la sala enorme, topaba, había una pared, no había salida. No sabían por dónde la pudieron haber construido, por dónde comenzaron esa mina. Salimos de ahí, de ese lugar tan extraño que nos dejó a todos callados. Imponía mucho ese lugar, tan grande, tan alto, tan oscuro, tan silencioso. Y lo más extraño hasta ese momento, que créeme, cada vez se pone más raro, es que habían encontrado muy pocos sitios donde había fosforita, así en su estado natural. Entonces no había problema. Mientras nadie calentara ese mineral, hiciera humo, estábamos completamente a salvo. Eso fue buena señal. Sin embargo, mala señal para la cantera. Significaba que, al menos por esa mina que encontramos, no había mucha caliza, lo cual era extraño también. Agradecimos haber salido con bien, recopilando esa información sobre la mina. Aún así no se descartaba la apertura de la cantera. Había que hacer muchas otras cosas porque ya sé que parezco disco rayado, pero es algo que repetían una y otra vez. El que los estudios no concordaran con el terreno, con ese cerro. Es como si todo lo hubieran cambiado de un momento a otro. Y no me refiero a los geólogos que se encargaron de eso. Total que se tuvo que hacer de improviso otro proyecto pequeño, para la mina. Habían contratado ahora sí a más mineros, unos 3 más aparte de los que bajaron con nosotros. El otro director fue quien se encargó principalmente de ese proyecto. Y no es que nos separáramos, no, al contrario. Todos se lo decían y reportaban entre él y el ingeniero Páez. Y yo tenía absolutamente todo anotado.
Pero claro, en esos días nosotros debíamos seguir con las adecuaciones que no interfirieran en la entrada de la mina. Su progreso en el recorrido, trabajando en la excavación de cielo, se le dice cuando la minería es al aire libre, como la cantera. Se había ordenado estrictamente no hacer ni un solo trabajo de excavación, de minería, de extracción, lo que fuera, dentro de esos túneles. No era nuestro motivo, no había permisos, nada. Cualquier cosa que hicieran abajo y estuviera de más estaría fuera de lo que teníamos acordado. Si algo malo pasaba fuera de la expedición, nos iban a meter en un problema enorme, a todos. Y te comento esto porque si bien el otro ingeniero no entraba ya a la mina, no tan frecuente como los mineros, siempre se les recordaba que por favor no fueran a sacar nada. Sí, llevaban material, equipo por protocolo, pero no se podía trabajar aún allá abajo. Habían sido contratados para intentar encontrar otra salida, ya que se recorrió ese cerro por completo, estimando por dónde podría salir esa mina, pero no daban con nada. Y eso fue el trabajo de esos días, de esas semanas en que entraban, salían un buen rato, se recuperaban, volvían a entrar sin novedad. Yo escuché varias veces cómo esos trabajadores decían confundidos que a pesar de recorrer los pasillos, de revisar las galerías que estaban muy bien hechas, pero que no estaban trabajadas, ahí estaba la fosforita pero no la habían extraído, no le encontraban fin a la mina. Algunas galerías sí, topaban, terminaban los pasillos, pero otras seguían y seguían, no tenían fin. Lo que siempre decían era que esa mina la habían terminado, dejado perfectamente apta para trabajar, pero no hicieron nada, que parecía como si simplemente la hubieran abandonado. Pero no se explicaban tanto ellos como los ingenieros, los geólogos y yo, de dónde había salido, a dónde daba o si realmente había otra salida. Así como suena de repetitivo esto que te estoy diciendo, es como fueron esas semanas. Parecía que había avance, pero no lo había. Siempre nos hacíamos esas mismas preguntas. Por más que la recorrían, seguíamos en lo mismo. Y cuando pasaron 2 semanas desde la primera vez que bajamos ahí, ocurrió el primer evento relacionado con los trabajadores. Un día el ingeniero Páez pasó por mí a mi casa, a eso de las 5 de la mañana. Me había llamado por teléfono, pidiéndome que lo acompañara, porque le había notificado que había pasado algo. Cuando íbamos en su auto, él se disculpó por haberme levantado temprano. Sin embargo, me dijo que el que lo acompañara a esa hora para algo así, me iba a dar muchos puntos para mi puesto si decidía quedarme en esa empresa. Yo estaba durmiéndome pero emocionado por escuchar eso. Le agradecí y él me dijo que estuviera atento a los detalles que nos fueran a dar, que él ya quería saber qué había pasado en la cantera. Pero llegamos y él se molestó porque lo que había pasado, eso importante, no tenía mucho que ver con la mina, sino con un trabajador. El otro director ya estaba ahí, reunido con los trabajadores. Llegamos, les pedimos que nos pusieran al tanto y escuchamos a quien estaban señalando de haber desobedecido la orden de no hacer trabajos de minería allá abajo. Mire, ingeniero, nosotros le estuvimos dice y dice que no picara nada, que no anduviera sacando los materiales y nos dimos cuenta porque escuchamos un pico ahí en la galería 17. Corrimos mis compañeros y yo a regañarlo y diciéndole que nos iban a despedir a todos y diles tú, Armando, diles lo que nos estabas diciendo. Todos volteamos a ver a este señor, quien se veía nervioso, pero lo que nos comentó lo decía muy seguro. Es que a mí me dijeron que ahí abajo hay algo muy valioso. Bueno, no valioso de dinero, sino especial. Tenemos que sacarlo porque nos va a dar un montón de cosas. Al escucharlo, no tenía sentido lo que había dicho, de verdad. Y ojo, la empresa solicitó a los mineros más destacados, con más tiempo trabajando.
menos problemáticos, evaluados en muchos aspectos. Uno de ellos era lo psicológico, porque ya había pasado en otras minas, así específico, que algún trabajador con problemas, aunque fueran pequeños, mentales, había puesto en riesgo a todos en la mina, o que de plano había noticias donde sí les había costado la vida a todo el equipo, a los trabajadores, por cosas que hacían estas personas allá abajo. Entonces a ellos los seleccionaron con pinzas. Le pidieron tomarse un descanso. Quizás la fatiga le había hecho pensar cosas así, erróneas, o a lo mejor la ambición, teorizaba el ingeniero Páez. Los demás siguieron trabajando, les agradecieron por haberle puesto un alto, y le llamaron la atención pidiéndole que por nada volviera a hacer otra cosa que no estaba acordada para lo que lo habían contratado. A lo cual él estuvo de acuerdo, pero volvió a mencionar que le habían dicho que ahí abajo había algo muy especial. El otro director de proyecto fue quien le preguntó que quién le había dicho eso, que qué compañero, para saber quién también se estaba dejando llevar por la ambición de llevarse los materiales que nadie podía sacar de ahí, ni ellos, ni los directores, nadie. A él yo lo escuché también, que respondió: es que ahí hay un señor que yo no veo, pero lo escucho diciéndome esto, y no lo veo porque cuando volteo para alumbrarlo estoy completamente solo, pero yo lo escuché en estos días ahí en la Galería 17, y yo le creo. Al señor lo mandaron a su casa, a descansar ese día y tomarse también el siguiente. No lo iban a despedir. Era tal vez eso, el cansancio, y bueno. Sin embargo, el día que regresó otro minero, se acercó con el director del proyecto, el otro ingeniero, y fue él quien le contó al ingeniero Páez que a lo mejor ya se andaban asustando por lo que dijo el minero Armando. Le contó que este otro minero habló con él en privado, preguntándole que si estaban dejando entrar a más personas a la mina. El ingeniero le dijo que no, que a lo mucho quienes podrían entrar aparte de ellos sería él, el ingeniero Páez y yo. Yo siempre iba con él. Y que este minero le dijo que estaba seguro, que no lo había imaginado, pero él vio a una niña. Este ingeniero nos contaba que casi lo regañaba feo. Le decía que no se dejara llevar por lo que el señor Armando, el primer minero que decía estas cosas, andaba contando. Que no le creyera, que no se asustara, que cómo iba a ver una niña ahí, fantasmas, o sea, no tenía sentido. No había ni un solo insecto, de hecho, que estaban trabajando, que no era posible. Y que este trabajador le pedía de favor no que lo dejaran ausentarse, sino que les permitieran instalar más iluminación aparte de las linternas. Cosa que se había pensado ya, pero no llegaba el material. Un generador, el cableado, que sería muy extenso y que andaban viendo qué hacían con eso, porque el minero decía que ya era la segunda vez que la veía, que la escuchaba al final del pasillo de las galerías, pero en otra, no recuerda el número, pero no era la 17, que él escuchaba como alguien andaba corriendo descalzo, levantaba la linterna y la veía, asomándose, escondiéndose en una galería al terminar el pasillo. Este director fue a preguntarles a los otros mineros si era cierto que su compañero había dicho eso. 2 trabajadores le dijeron que ellos no habían visto nada, pero que sí los había asustado cuando este minero gritó de repente, cuando dijo que la vio, que fue la segunda vez cuando pudo ver mejor a la niña que salió de la mina, y ahí le contó al director. Todo esto lo dejaron ese día como un miedo colectivo. No tenía sentido lo que estaban diciendo. Pensaron incluso en alguna exposición a cualquier gas allá abajo. Sin embargo, ya tenían tiempo bajando y no habían detectado alguna fuga de gas entre alguno de los tantos pasillos de la mina. Eso no era una posibilidad. Y así pasaron otros 2 días hasta que no hubo más acerca de ese tema. El minero Armando ya se había reincorporado a los trabajos y todo bien. Pero de pronto, a eso de las 10 de la mañana,
Salieron todos los mineros antes de la hora, apresurados. Estábamos ahí pocas personas. Aún no les habían instalado un sistema más eficiente para alumbrar, por lo que cuando salieron, no corriendo pero sí apresurados y en grupo, pálidos todos. Estábamos cerca de la entrada de la mina, los dos ingenieros y yo, y escuchamos cómo otro trabajador que no había tenido nada que ver hasta ese momento con nada de lo que decían que estaban viendo, dijo: «No sé qué acabamos de ver, pero por favor, no nos hagan bajar hasta que tengamos un poco más de luz porque allá abajo hay más personas y nos ven siempre desde la oscuridad». De una vez te digo, no vayas a pensar que esto es tema de civilizaciones debajo de la tierra y no sé qué más, reptilianos. No, esto no va por ahí. Todo se puso peor y más extraño a partir de este punto. Y todos los trabajadores ese día dijeron que habían visto a más personas en la mina. Este relato claro que no termina aquí. Es algo que más adelante les seguiremos contando. Es un relato de esos que tienen un aura distinta, un contexto muy diferente que es ajeno a la mayoría de quienes escuchamos esto. Estén atentos, ya que la siguiente parte no tardará mucho, y confíen en las palabras de quien cuenta esto, porque sí, se pone todavía más extraño. ¿Usted cómo se imagina esta mina? Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.